Bienvenidos a Lo Básico con Beth y muchas gracias por sintonizarnos hoy. Me alegra mucho que te hayas unido a mí porque nos estamos divirtiendo mucho aprendiendo los conceptos básicos de la Biblia. Hoy vamos a continuar con el tema de cómo estar seguros de que estamos llenos del Espíritu Santo. Así que si te perdiste los episodios anteriores, quiero animarte a que los veas en nuestro sitio web thebasicsbeth.tv y asegúrate de grabar estos episodios para que puedas repasarlos, ¿de acuerdo? Así que sobre estar llenos del Espíritu Santo, hablamos de eso en el episodio anterior, pero ahora el énfasis será cómo estar seguros de que lo estamos. Y una vez lleno del Espíritu Santo, escucha, notarás todo tipo de cosas. Vemos que el apóstol Pablo notó que las escamas cayeron de sus ojos. Vamos a profundizar en eso. Notarás que la palabra de Dios cobra vida para ti de una manera nueva. Notarás una valentía para ser testigo de Cristo. Notarás libertad en la adoración y al hablar sobre el Señor, simplemente una libertad que brota de tu corazón. Pero una de las primeras cosas, una de las manifestaciones iniciales que también notarás y querrás experimentar, es esta capacidad de hablar en un lenguaje de oración, de ceder al Espíritu Santo y hablar en un idioma que Él te da. La Biblia lo llama hablar en lenguas, o un lenguaje de oración, o un lenguaje espiritual, o un lenguaje celestial. Hay muchas maneras de describirlo, así que vamos a ver qué dice la Biblia sobre este tema. Específicamente lo que la Biblia llama hablar en lenguas. ¿Qué es exactamente hablar en lenguas, de acuerdo? ¿Y por qué lo harías? ¿Por qué querrías hacerlo? ¿Y por qué querrías ceder al Espíritu para experimentar este beneficio de ser lleno del Espíritu Santo, de acuerdo? Así que, con eso en mente, veamos el libro de los Hechos. Por supuesto, es ahí donde el Espíritu Santo fue derramado y vemos a las personas comenzar a hablar en este idioma, este lenguaje de otras lenguas. Veamos cada caso en el libro de los Hechos donde las personas fueron llenas del Espíritu Santo y hagámonos la pregunta, ¿qué sucedió? Muy bien, veamos si podemos discernir un patrón bíblico. ¿Qué le sucede a las personas cuando son llenas del Espíritu? Hechos 2:4, ¿de acuerdo? Hechos 2:4, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Así que, en el primer relato de personas siendo llenas del Espíritu Santo, ¿cuál fue la primera evidencia? ¿Cuál fue la primera cosa que vemos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y aparentemente todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Así que hablar en lenguas fue la primera evidencia de ser llenos del Espíritu en Hechos 2:4. ¿Y qué hay del siguiente relato en la Biblia? Veamos Hechos 10. En Hechos capítulo 10 vemos esto. Pedro estaba predicando a Cornelio a los gentiles. Mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el mensaje, y los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro se asombraron, porque también sobre los gentiles se había derramado el don del Espíritu Santo, pues los oían hablar en lenguas y exaltar a Dios. Entonces, en este relato, ¿qué sucedió? Cuando Pedro predicó el Evangelio, ellos creyeron en el Evangelio, y luego el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y qué hicieron? ¿Qué pasó? Hablaron en lenguas y glorificaron a Dios. Así que ahora vemos dos cosas. Hasta ahora, el denominador común, Hechos 2, Hechos 10, es que hablaron en lenguas. Pero también vemos que glorificaron al Señor. Veamos Hechos 19, otro relato en el Nuevo Testamento donde fueron llenos del Espíritu. Cuando Pablo les impuso las manos a los efesios en Hechos 19, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. ¿Cuál fue la evidencia inicial? ¿Qué sucedió cuando estos hombres fueron llenos del Espíritu en Hechos 19, los Efesios? Bueno, el Espíritu Santo vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Entonces, ¿cuál es el denominador común en los tres relatos? Hablaron en lenguas. En cada relato donde fueron llenos del Espíritu, hablaron en lenguas, y en algunos casos magnificaron al Señor, y en otros casos profetizaron. Veamos otro relato donde la Biblia nos dice que las personas fueron llenas del Espíritu. Y este es un caso interesante y quiero tomarme unos minutos para repasarlo contigo. Esto está en Hechos capítulo 8, ¿de acuerdo? Así que si tienes tu Biblia, ábrela en Hechos 8. Quiero profundizar en este caso, porque si demostramos con la Biblia que en cada relato, cuando las personas fueron llenas del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, ese es el patrón bíblico. Entonces tú y yo podemos y debemos esperar ese beneficio, que cuando yo sea lleno del Espíritu, tendré esta capacidad en mi vida y relación con el Señor de hablar en un idioma celestial, y veremos más adelante que uno de los principales beneficios de esto es en tu vida de oración. Veremos ese beneficio, ¿de acuerdo? Así que veamos otro relato, Hechos 8. Este es el otro relato en el libro de los Hechos donde alguien fue lleno del Espíritu. ¿Qué sucedió? Bien.
Hechos 8 comenzamos con el versículo 4. Por lo tanto, los que fueron esparcidos iban por todas partes predicando la palabra, y Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicó a Cristo. Las multitudes, unánimes, prestaban atención a lo que Felipe decía, oyendo y viendo las señales milagrosas que hacía. Hombre, ocurrían cosas sobrenaturales. Era una cruzada de avivamiento. Felipe predicaba con poder el evangelio. La gente creía y sucedían milagros. Versículo 7. De muchos con espíritus inmundos salían dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos fueron sanados, y hubo gran gozo en aquella ciudad. Hombre, esta era una cruzada alegre. Estaban sucediendo cosas buenas. Y luego, versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón, que antes practicaba la hechicería en la ciudad. Él no era un creyente. Estaba involucrado en el ocultismo, tratando con cosas espirituales que no eran de Jesús, y asombraba a la gente de Samaria, diciendo que él era alguien grande, a quien todos prestaban atención, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este hombre es el gran poder de Dios. Así que Simón disfrutaba la adulación, le encantaba, ya sabes, la adoración de la gente de la ciudad. Le prestaban atención porque los había asombrado con sus hechicerías durante mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que les predicaba acerca del reino de Dios y el nombre de Jesús, tanto hombres como mujeres fueron bautizados. Así que ahora la ciudad de Samaria, esto es un gran avivamiento en toda la ciudad, y ahora están escuchando a Felipe y creyendo en lo que él dice. Versículo 13. Entonces Simón, este hombre Simón, también creyó y fue bautizado, y continuó con Felipe, y estaba asombrado al ver los milagros y señales que él hacía. Bueno, Simón había hechizado a toda la ciudad con sus brujerías, pero ahora él está asombrado al ver lo que está sucediendo a través de Felipe, el evangelista, y los milagros y señales. Entonces, ¿qué hizo Simón? Mira el versículo 14. Bueno, sigamos leyendo. Versículo 14. Cuando los apóstoles en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y Juan, quienes al llegar oraron por ellos, los samaritanos, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno. Nacieron del Espíritu, pero hasta entonces el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Sabemos esto porque creyeron en la predicación de Felipe sobre Cristo, pero el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Solo fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces los discípulos les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Ahora fíjate en esto, versículo 18. Cuando Simón vio que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: denme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Simón, el hechicero, ve algo que no había visto antes, hasta el punto de decir: quiero este poder, denme este poder para hacer esto, les daré dinero por él. Entonces Pedro le dijo: que tu dinero perezca contigo, porque pensaste que el don de Dios se podía comprar con dinero. El versículo 21 es la clave, ¿de acuerdo? Sé que es un pasaje largo, pero el versículo 21 es la clave. Tú no tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Bien, entonces en esta historia, en toda esta historia de los samaritanos siendo llenos del Espíritu, ¿de acuerdo? Felipe predica a Cristo, ellos nacen del Espíritu, ocurren todo tipo de milagros, es una cruzada en toda la ciudad. Simón el hechicero también cree, él escucha la predicación de Felipe y también cree. Pero luego los discípulos bajan para orar por toda la ciudad para que sean llenos del Espíritu. Hasta ese momento el Espíritu Santo no había descendido sobre ninguno de ellos. Entonces los discípulos llegan. Todo este grupo es lleno del Espíritu. Y cuando fueron llenos del Espíritu, Simón el hechicero vio algo. Bueno, él ya había visto un montón de milagros que Felipe estaba haciendo. Nunca le ofreció dinero a Felipe diciendo: dame ese poder para que yo pueda hacer milagros. Pero algo sucedió cuando estas personas fueron llenas del Espíritu y Simón lo vio, hasta que dijo: dame ese poder. Quiero imponer las manos a la gente y ver que esto suceda. Y Pedro lo reprendió y le dijo: Simón, eres un cristiano recién nacido. Debe serlo, aparentemente. Simón, que tu dinero perezca contigo. ¿Pensaste que podías comprar el don de Dios? ¿Dónde está tu corazón? Tu corazón no está bien en este aspecto. Y luego Pedro dijo: no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Palabra clave, asunto. ¿De acuerdo? Porque en este pasaje, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, no está claro ni es evidente a simple vista que al ser llenos del Espíritu hablaron en lenguas, y de eso hablamos. Pero si profundizas más, usando herramientas básicas de estudio bíblico, puedes discernir lo que significa. Puedes dividir correctamente la palabra de verdad. Bueno, la palabra asunto en el idioma griego es la palabra griega logos, que casi siempre en todos los demás casos en la Biblia se traduce como palabra o palabras.
Así que si lees este pasaje en ese contexto, cuando Pedro le dijo a Simón, tu corazón no es recto, Simón, no tienes parte ni suerte en estas palabras. ¿Qué tipo de palabra? Cuando fueron llenos del Espíritu Santo, sucedió algo tan profundo que Simón nunca había visto, pero fue tan impactante que él quería ese poder, aunque su corazón y motivos fueran incorrectos. Sin embargo, él vio algo. ¿Qué vio? Vio a estas personas hablar palabras, y Pedro le dijo, tú no tienes parte en estas palabras, Simón. Entonces, de nuevo, ¿qué estamos haciendo? Simplemente estamos demostrando con la Biblia que en cada relato del libro de los Hechos, cuando las personas fueron llenas del Espíritu Santo, hablaron en lenguas, lo cual es el modelo para que tú y yo digamos, está bien, Señor, si ese es el modelo, no quiero perderme nada de lo que tienes para mí. Así que este lenguaje de oración celestial, esta capacidad de hablar en lenguas, ¿qué es y cómo me rindo al Espíritu Santo para experimentarlo? Durante el resto de nuestro tiempo, hablemos de eso. ¿Tiene sentido? Entonces, hablemos de los diferentes tipos de lenguas. La Biblia sí describe diferentes tipos de lenguas, así que vamos a ver eso. En Primera de Corintios 13:1, él dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pero sí nos deja saber que existen estas lenguas de los hombres, lenguajes humanos, y de los ángeles, ¿de acuerdo? Interesante. Luego sabemos que en Primera de Corintios 12:10 dice, a otro, refiriéndose a los dones del Espíritu Santo, a otro, el hacer milagros, a otro, el don de profecía, a otro, el discernimiento de espíritus, y a otro, diferentes clases de lenguas. Estos son dones espirituales que se otorgan y nos deja saber que hay diferentes tipos de lenguas. Ahora escuchen, sabemos que hay diferentes tipos de lenguajes, porque en el libro de los Hechos, capítulo 2, un pequeño paréntesis, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, hablaron en otras lenguas, y las personas que observaban dijeron, oigan, escuchamos a estas personas hablar las alabanzas de Dios en idiomas que entendemos, pero que ellos no entienden, así que hablaban lenguajes conocidos, pero también vemos en la Biblia que hay lenguas de hombres, lenguas de ángeles, diferentes tipos de lenguas, y luego, en Primera de Corintios 12:28 se refiere a las lenguas como diversidades de lenguas o variedades de lenguas. En otras palabras, no todo hablar en lenguas es igual. Fue un camino largo, pero llegamos. No todo hablar en lenguas es igual. Hay diferentes idiomas, tipos y diversidades. Todos provienen del Espíritu Santo. Así que cuando una persona habla en lenguas, sonará diferente a cuando lo hace otra persona. Muchas veces, cuando hablamos en lenguas, es un idioma conocido, es un idioma que alguien en la tierra conoce y podría entender la interpretación o traducción. Otras veces, hablamos un lenguaje espiritual, tal vez nadie en la tierra conocería. Quizás sean lenguas de ángeles. Quizás sea un lenguaje espiritual para el cual no habría traducción terrenal, salvo por medio del Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es el propósito, dicho todo esto? ¿Por qué querrías hablar en lenguas? ¿Cuál es el propósito? Esto es lo que dice la Biblia sobre esta idea de hablar en lenguas, por qué querrías hacerlo y cuándo querrías hacerlo, y nuevamente una comprensión sobre estas diversidades, estos diferentes tipos de lenguas. Y de hecho, dos de los diferentes tipos son estos, y hablemos de esto. Está la manifestación pública de hablar en lenguas, y está la manifestación o uso privado de hablar en lenguas. Y creo que cuando se trata de este tema, a veces la confusión surge porque la gente piensa que todo hablar en lenguas es público, y entonces dicen, nunca lo hagan, que nadie hable en lenguas en público, no deberíamos hacer esto. Así que tiran al bebé con el agua sucia. Entonces, ¿qué pasa con hablar en lenguas en público y en privado, como en tu vida de oración? Veamos eso, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos versículos donde se habla de hablar en lenguas y hacernos la pregunta. Este pasaje habla de la manifestación pública o privada de hablar en lenguas. Veamos este primero. Primera de Corintios 12:28, ¿de acuerdo? Así que dice aquí, y en la iglesia Dios ha puesto en primer lugar a los apóstoles, en segundo lugar a los profetas, en tercer lugar a los maestros, luego a los que hacen milagros, también a los que tienen dones de sanidad, a los que ayudan a otros, a los que administran, a los que hablan en diferentes clases de lenguas. ¿Son todos apóstoles? No. ¿Son todos profetas? No. ¿Son todos maestros? No. ¿Acaso todos hacen milagros? No. ¿Todos tienen dones de sanidad? No. ¿Todos hablan en lenguas? La respuesta implícita es no. ¿Todos interpretan? Respuesta implícita, no. Entonces, ¿todos hablan en lenguas en este contexto? La respuesta implícita es no. Pero la pregunta es, ¿dónde no hablan todos en lenguas? En público. En público, no todos tendrán el don público de lenguas. Y sabemos que él está hablando de la manifestación pública de hablar en lenguas porque dice, en la iglesia Dios ha designado. Así que no todos en la iglesia van a hablar en lenguas públicamente.
Pero vamos a ver, a medida que avancemos, que todos los que están llenos del Espíritu pueden ceder al Espíritu y hablar en lenguas en privado, en su vida de oración, en su relación con el Señor. ¿De acuerdo? Así que veamos otro ejemplo. Primera de Corintios 14:2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino que habla a Dios. ¿Público o privado? Privado. En tu vida de oración privada, no hablas en lenguas para beneficio de los hombres. Hablas en lenguas directamente al Señor. Es una línea directa de tu corazón, tu espíritu, en el idioma que Él te da, directo a su corazón. Oras al Señor en privado cuando hablas en lenguas así. Primera de Corintios 14:14 y el versículo 15. Me encanta este pasaje porque a veces la gente dice, bueno, no, solo existe el hablar en lenguas en público. Es para todos en la iglesia, el cuerpo de Cristo, que hablen en lenguas y solo es público y no es para todos, y así sucesivamente. Y casi podrías creer eso, excepto por algunos de estos versículos que estamos viendo y especialmente este, ¿de acuerdo? Así que público y privado. Primera de Corintios 14:14, porque si yo oro, ahora él no está hablando de hablar en lenguas. Él está hablando de la oración. Si yo oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento, mi mente queda sin fruto. ¿Cuál es, pues, la conclusión? Oraré con el espíritu en lenguas y también oraré con el entendimiento, en inglés o en tu idioma nativo. Cantaré con el espíritu y también cantaré con el entendimiento. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? De la oración y de tu vida de adoración y el canto. Puedes cantar en lenguas, cantar en el espíritu, orar en el espíritu, orar en lenguas. Y no se habla de un mensaje público. Esto es específicamente algo privado, la manifestación privada de rendirse al Espíritu Santo y hablar en este idioma. ¿De acuerdo? ¿Qué estamos haciendo? Simplemente te estamos ayudando a comprobar y ver bíblicamente desde lo más básico todo este asunto de hablar en lenguas. Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Así que cuando se reúnen en grupo pequeño, grupo de oración o iglesia pequeña, dice que todos se juntan y cada uno aporta algo. ¿Esto es público o privado? Esta idea donde alguien trae una lengua, ¿qué es esto? Público. Él está hablando de un entorno público. Todos traen algo para compartir, por así decirlo. Bien. ¿Y qué hay de Primera de Corintios 14:4? El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. ¿Público o privado? Privado, porque dice que si hablas en lenguas, te edificas a ti mismo. Es para tu beneficio. Te vas a edificar, y veremos esto más adelante, vas a edificar y recargar tu hombre interior. Tu hombre espiritual se fortalece cuando oras en el espíritu en otras lenguas, pero el que profetiza bendice a la iglesia. Eso es público. Y haciendo un pequeño paréntesis, la profecía es una declaración inspirada, palabras inspiradas en un idioma conocido, mientras que hablar en lenguas es una declaración inspirada en un idioma desconocido. Así que si profetizas palabras inspiradas en el idioma conocido por quienes te escuchan, eso se hace públicamente. Pero puedes hablar en lenguas en privado para edificar tu hombre interior. Primera de Corintios 14:18. El apóstol Pablo dijo, doy gracias a mi Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Más que todos ustedes. Quiero decir, esto me parece asombroso. El apóstol Pablo dijo, doy gracias a Dios porque hablo en lenguas más que todos ustedes. Ahora, lo interesante de esto, bueno, ¿en público o en privado? Bueno, en este caso en privado, Pablo dijo, oigan, yo hablo en lenguas, ustedes corintios también. Sé que tienen dones del Espíritu por todas partes, pero les digo, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. El apóstol Pablo dijo, en privado, en mi vida de oración, hablo en lenguas siempre. Sin embargo, en la iglesia, él continuó diciendo, prefiero darles algunas palabras que los edifiquen, pero en mi vida de oración privada hablo en lenguas todo el tiempo. Y para mí lo interesante, ¿no es interesante que el Señor usó al apóstol Pablo para escribir más de la mitad del Nuevo Testamento? Este apóstol Pablo que hablaba en lenguas recibió tanta revelación mientras adoraba a Dios y pasaba tiempo con el Señor orando en lenguas que Dios hizo algunas cosas en su vida. Creo que eso es un buen punto de exclamación sobre el apóstol Pablo y sobre esta idea de orar en lenguas en privado en nuestra vida de oración. Espero que a partir de esto puedes ver los beneficios de orar en el Espíritu. Ahora, simplemente voy a concluir nuestro episodio de hoy. Hablemos de otro beneficio de hablar en lenguas y luego, en nuestro próximo episodio, continuaremos con más beneficios de esta idea de orar y hablar en el Espíritu en lenguas y después quiero responder preguntas porque sé que tienes preguntas. Quiero responder algunas de las preguntas más comunes, ya sabes, las que más frecuentemente se hacen sobre este tema, ¿de acuerdo?
así que quédate con nosotros. Nos estamos tomando un tiempo, pero creo que vale la pena para ayudarte realmente a comprender lo básico de ser llenos del Espíritu y luego hablar en lenguas, ¿de acuerdo? Beneficio. ¿Cuáles son los beneficios? ¿Alguna vez has querido hablarle al Señor desde lo más profundo de tu corazón, como mencioné antes? ¿Alguna vez has querido adorar a Dios con libertad? ¿Alguna vez has querido tener más valentía para ser un testigo del Señor? Si es así, estos son los beneficios de hablar y orar en lenguas cuando eres lleno del Espíritu. Vemos aquí, en 1 Corintios 14:2, claramente esta idea de orar en el Espíritu. Y hombre, esto realmente pasa por alto tu intelecto, saca completamente tu mente del camino. Hay tantas cosas sobre las que ni siquiera sabemos cómo orar, pero el Espíritu Santo puede pasar por alto nuestro entendimiento, duda y lógica, y desde lo más profundo de nuestro corazón, orar conforme a 1 Corintios 14:2. El que habla en lengua desconocida no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Bien, hay mucho que podríamos decir sobre esto y volveremos a ello, pero escucha. Cuando oras en el Espíritu, oras conforme a la voluntad perfecta de Dios y nadie, ningún hombre o mujer te entiende, pero Dios sí. Es una línea directa, un canal directo hacia Dios y puedes orar misterios, lo cual es interesante. En otras palabras, todo nuestro futuro es un misterio. Ninguno de nosotros sabe qué traerá el mañana ni qué pasará en 10 o 20 años. Si eres soltero, quizá no sabes con quién te casarás o cuántos hijos tendrás. Si tienes hijos o nietos, no conoces su futuro. No sabes todos los detalles del futuro. Es un gran misterio, pero lo interesante es que cuando oramos en el Espíritu, podemos orar sobre ese misterio. Podemos orar, alguien lo dijo así, puedes orar el camino por el que vas a correr. No hablas a los hombres, hablas directamente a Dios desde lo más profundo de tu corazón, y puedes orar por cosas que tu entendimiento no conoce, pero el Espíritu Santo sí, y puedes orar sobre misterios. Creo que esa es una de las ventajas más increíbles de ser llenos del Espíritu y orar en lenguas. Bien, entonces vamos a hacer una pausa aquí y en nuestro próximo episodio retomaremos este tema y hablaremos mucho más al respecto. Todo sobre esta idea de hablar en lenguas, orar en el Espíritu, haremos nuestro mejor esfuerzo para responder preguntas y profundizar un poco más mientras hablamos de este tema. Así que no te lo pierdas. Mantente atento para nuestro próximo episodio y espero con ansias volver a profundizar en lo básico contigo. Vamos a comprender los fundamentos de la vida llena del Espíritu aquí mismo en The Basics with Beth. Oye, muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy. Espero que te hayas sentido animado. Asegúrate de presionar el botón de seguir para que puedas disfrutar de todos los fundamentos bíblicos durante la semana y mantenerte animado en tu fe. Y no olvides compartir estos mensajes con tus amigos. Si deseas más información sobre nuestro ministerio, siempre puedes visitar thebasicswithbeth.com. Esto es thebasicswithbeth.com. Ha sido un placer estar contigo y espero verte la próxima vez aquí mismo en pray.com.